Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las expectativas que hay por la continuación del trámite de la reforma pensional en el Congreso de la República, durante esta legislatura que acaba de arrancar, especialmente porque el gobierno y el Congreso deben incorporar varios fallos recientes de la Corte Constitucional sobre el tema de las pensiones. Doctor Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Hola Víctor, buenas noches para ti, para tu audiencia y todo el equipo de Signo Pesos. Doctor Izquierdo, un primer fallo y del que se habló en las últimas semanas bastante en el país tiene que ver con la diferencia, dice la Corte Constitucional, entre las semanas cotizadas de los hombres y de las mujeres. Para los hombres nos quedan 1.300 semanas, para las mujeres 1.000 semanas. Debería quedar, digamos, en la ley que ellas deben cotizar menos que los hombres. ¿Cómo le parece a usted esta medida? Bueno, Víctor, pues tengo dos impresiones a propósito de esto. Lo primero es que yo respaldo y estoy de acuerdo y celebro la decisión de la Corte Constitucional en el sentido de, digamos, llevar a la ley lo que es la realidad del mercado laboral para las mujeres en nuestro país, pero además también conciliar eso con nuestro sistema pensional. La Corte Constitucional, ¿qué ha dicho? Ha dicho, mire, a las mujeres les dijimos pensiones a los 57 años, pero le estamos pidiendo el mismo número de semanas que a los hombres, 1.300. Entonces, en conclusión, estamos diciendo a la mujer, tiene menos tiempo para lograr el mismo requisito que tienen que lograr los hombres para pensionarse. Eso no tiene ningún sentido y eso pues obedeció a criterios neta y puramente políticos que yo tantos años de estudiar este tema todavía no entiendo. Es porque a la mujer le dejamos la misma cantidad de semanas, porque a la mujer le dijimos que tenían 5 años menos para pensionarse, porque les íbamos a pedir 5 años menos para pensionarse. Aparentemente el motivo cuando se hizo la ley 100 del 93 y demás fue, por de alguna manera decirlo, desde el sistema pensional reconocer que la maternidad tiene un impacto en la mujer que trabaja en consecuencia, pues, digamos, accede por menos tiempo al sistema formal o al mercado laboral para cotizar, entonces digamos, listo, 5 años menos, pero la mujer vive más. Entonces las mujeres que están afiliadas a los fondos privados de pensiones les dicen, pensiones de antes, pero usted vive más, entonces el ahorro le tiene que rendir para más tiempo, entonces eso es menos pensión. Y en el régimen público, pues el tema de las semanas, les decimos pensiones a los 57, pero cotice 26 años, desconociendo la realidad de las barreras de acceso que tiene la mujer al mercado laboral y las propias de la maternidad. Lo que ha hecho la Corte en ese sentido es decir, mire, reconozcámoslo, llevemos esto a la ley y en ese sentido le otorga un plazo perentorio al Congreso de la República de 2 años para decirle, mire, ustedes, Congreso de la República, dentro de sus facultades que no tengo yo como Corte Constitucional de legislar, adecúe el ordenamiento jurídico de manera tal que la mujer se pueda pensionar con 1.000 semanas en razón a las barreras de acceso que enfrenta para acceder al mercado laboral, a la maternidad y que hacen que la mujer Claro, pues se pueda pensionar antes. pero si se debe Entonces, incorporar esto a la ley, necesariamente debe ir en la reforma pensional que arranca otra vez sus discusiones en los próximos días. pues debería ser lo lógico, debería ser lo lógico. Sin embargo, yo no he visto ni al gobierno ni a los ponentes de la reforma pensional en el Congreso decir que lo van a incorporar. Entonces, uno diría, si estamos haciendo una reforma pensional como la que se está adelantando en este momento en el Congreso de la República, pues qué mejor momento que atender la orden de la Corte Constitucional que este. Ya vamos a ver, el Congreso pues ya se instaló ayer, como todos los colombianos lo pudimos ver. Se supone que en las próximas semanas deberá retomarse el debate de la pensional, pero en ese sentido la ponencia tendrá que cambiar y tendrá Claro. que incluir esto. Yo creo que es conveniente lo que la Corte ha hecho, pero también aquí hay un mensaje. Supongamos, tanto el gobierno como el Congreso actual no caen en cuenta de esto, que sería inexplicable, pero digamos que pueda pasar, y no lo introducen en la reforma pensional. Pues la Corte ya dijo, si esto no llega a la ley, entonces en los próximos 10 años, vencido el término de los 2 años que da la Corte Constitucional, se van a descontar 50 años desde el primer año y 25 años del segundo, Semanas, 50 creo. semanas, perdón, sí, y 25 semanas desde el segundo año en adelante, de manera tal que en el 2036 las mujeres puedan pensionarse con 1.000 semanas, en caso tal
que el gobierno y el Congreso ahorita no hagan nada. Vamos a Claro. ver si lo introducen o no en la reforma pensional. ¿Esto tiene efectos retroactivos? Es decir, de pronto el caso de alguna mujer, y pueden existir muchos casos, ¿no? Llegaron a las 1000 semanas, 1020, 1050 semanas y no pudieron conseguir su pensión. Llega esta nueva ley y dicen, hombre, ¿cómo de ahora en adelante hay mujeres que sí se van a pensionar con 1000 semanas? En mis épocas no se pudo. ¿Pueden de pronto demandar o pueden clasificar dentro de esto? ¿O simplemente es una medida que rige para el futuro? No, Víctor, ¿por qué? Porque la Corte ha dicho, mire, esto es un tema que se tiene que implementar de aquí en adelante, lo tiene que implementar el Congreso de la República y le da un plazo de 2 años para eso y si no se implementa en los términos de la Corte. Y la sentencia que dice que desde el momento en que vence el plazo de 2 años para el Congreso de la República, a partir de ese momento, por el primer año siguiente, son 50 semanas menos. Es decir, en ese momento la mujer se pensionará con 1250 semanas. En el segundo año se pensionarán con 1225 y así sucesivamente para llegar hasta las 1000. De manera tal que incluso las mujeres que se pensionen hoy, o digamos en este año, y en el año 2024, y en el año 2025, pues tendrán que cumplir el plazo, el requisito de las 1300 semanas, porque es lo que está definido en la ley en este momento. No existe, en virtud de la sentencia, probabilidad alguna de que se pueda encontrar un atajo que nos haga pensar que se va a venir toda una avalancha de demandas de mujeres que se quieran pensionar con menos de las 1300. Sin embargo, hay que decirlo, en Colombia tenemos una creatividad jurídica impresionante, ¿no? Entonces no me extraña que por allá haya alguien que lo haga y de Claro. golpe logremos otro cambio. Otro cambio. Bueno, hablando de cambio, voy a cambiarle el tema. Pensiones, por supuesto, pero sobre otro concepto también de la Corte. Pero antes de hacerle la pregunta en particular sobre lo que dice la Corte, muchas personas se preguntan, y es para tener como un contexto, ¿qué pasa si yo cotizo más de 1300 semanas? ¿Qué pasa con esas semanas? Digamos, llega el momento de mi pensión y tengo 1400 o 1500 o 1600 semanas. ¿Qué pasa conmigo en ese caso? Bueno, este tema tiene especial incidencia en el régimen de prima media que administra Colpensiones. ¿Por qué? ¿Qué dice la ley? La ley dice que se pensionarán los colombianos, mujeres con mínimo 57 años y hombres con mínimo 62 años, que tengan como mínimo 1300 semanas, y por esas 1300 semanas la ley determina una tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Para decirlo coloquialmente, es el porcentaje que me corresponde sobre el promedio de salario de los últimos 10 años y que se convierte en pensión. ¿Sí? O sea, el porcentaje sobre mi promedio sobre el cual se va a liquidar mi pensión. De manera tal que cuando una persona cotiza las 1300 semanas, pues tiene una base del 65,5%. A partir de ahí, los colombianos podemos subir esa tasa de reemplazo, o sea, ese promedio de pensión sobre el salario de los últimos 10 años, por cada 50 semanas más. Es decir, que el sistema nos premia la fidelidad. ¿Y qué nos dice? Por cada año que usted cotice de más, la ley le reconoce 1,5% más de tasa de reemplazo, sin que exceda el 80% para quienes, aplicando esa lógica aritmética, esa regla aritmética de la ley 797, pues quien logre 1800 semanas de cotización tendría una tasa de reemplazo de 80%. ¿Qué es lo que pasa? Que no es una regla exacta, ¿no? Por cada número, por 1500 semanas tengo 70% de tasa de reemplazo. No, la tasa de reemplazo se construye a partir de 2 variables. La primera, semanas. Entonces ahí aplica lo que le acabo de decir. Mínimo 1300, máximo 1800, y por cada 50 semanas cotizadas de más, el sistema me da 1,5% más como tasa de reemplazo. Hasta ahí estamos claros. Pero también se tiene en cuenta la variable salario, que dice la ley que entre más alto sea el salario de cotización de la persona expresado en salarios mínimos, pues me va castigando la tasa de reemplazo. ¿Qué buscó la ley 797 con eso? Y fue un poco tímido, tal vez un poco corto, pero fue un paso en la dirección correcta. Disminuir el peso, el impacto fiscal en las pensiones altas, de manera tal que entre más alta sea la pensión, pues que menor fuera el subsidio. Eso se logró. Lo que pasa es que las pensiones altas pues siguen altamente subsidiadas. De manera tal que cuando usted, es decir, yo puedo tener 1700 semanas y una tasa de reemplazo del 70%, y el vecino puede tener 1700 semanas y una tasa de reemplazo del 74%. Le ¿Por qué? entiendo. Porque depende del salario también. Depende del salario. Y listo, 1800 semanas, como que ese es el tope, ¿no? Según lo que usted me explica. Y a propósito de ese tema, hay un concepto de la Corte que dice,
o que habla de esas personas que inclusive exceden las 1.800 semanas cotizadas. Tengo entendido que si pasamos esa barrera, como que esas semanas se empiezan a perder, como que no suman en el cálculo, y la Corte toma una decisión sobre esas personas en particular. ¿Es así? Sí, a ver, esta es una sentencia, Víctor, que yo no le, digamos, yo no le veo mayor impacto de cara a la realidad del sistema, porque primero, 1 de cada 4 en Colombia se pensiona y los otros 3 no. De ese 1 de cada 4, ese 25% que se pensiona en Colombia, el 80% tiene una pensión de entre 1 y 2 salarios mínimos. Y la gran mayoría de personas se pensionan, si acaso, con las 1.300 semanas. Las personas que en Colombia logran más de las 1.800 semanas son muy poquitas. Y suelen ser, no digo que sean todas, pero suelen ser las personas de mayores ingresos, de mayor estabilidad laboral, digamos, que gozan de unas condiciones laborales que rompen el esquema o rompen el molde de lo que es el trabajador promedio colombiano. Entonces, ¿qué pasa? Que para efectos de la liquidación de la pensión, vamos a poner el ejemplo de Pepito Pérez, que cotizó 2.000 semanas al Sistema General de Pensiones. ¿Esa persona hoy, las últimas 200 semanas, se le pierden? Hoy. No, no se le pierden. No se le pierden por una sencilla razón. Porque el sistema, ¿cuál es la directriz que da la ley 100 y la ley 797 de 2003 al respecto? Dice, se debe tener en cuenta hasta la última semana cotizada para efectos de liquidar la pensión. Y a partir de esa última semana hacia atrás, entonces empiezan a contar los últimos 10 años cotizados para sacar el promedio del IBL, que es el ingreso base de liquidación, el famoso promedio de los últimos 10 años sobre el cual se liquida o se calcula la pensión. Y entonces, si no se pierden esas 200 semanas, hablando de la persona que superó las 1.800, siguiendo ese ejemplo, entonces, ¿cuál es la importancia de este concepto de la Corte? Que la persona se pueda acercar más a esa tasa de reemplazo del 80%, porque una persona que tiene 2.000 semanas, por decir algo, pero tiene un salario promedio de 8 millones de pesos, su tasa de reemplazo le puede quedar en el 74% si solo se tienen en cuenta las 1.800, pero es solo para efecto de la liquidación de la tasa de reemplazo. Con esta nueva sentencia, entonces la persona no tendría una tasa de reemplazo del 74%, sino, no sé, del 75, del 76, del 74.5. Es imposible dar una visión o una respuesta, perdón, exacta, porque depende de la historia laboral de cada persona, porque la tasa de reemplazo, así tengamos el mismo número de semanas, no necesariamente es igual para todos. Entonces, estos son casos que toca ver sobre cada caso particular para no, digamos, para no dar ese mensaje confuso de que ahora todas las pensiones en Colombia se van a reliquidar, porque no es así. Solo hay espacio para revisar las de aquellos colombianos que hayan cotizado más de 1.800 semanas, y habría espacio de liquidación siempre y cuando se determine que el impacto o la aplicación de esta sentencia sobre esa liquidación de la pensión en efecto le va a aumentar la tasa de reemplazo, y que si lo logra pues va a ser un aumento, digamos, de bajo impacto o no muy considerable como para uno justificar todo un proceso de reliquidación pensional. Habrán casos que sí, por supuesto, pero para el grueso de la población o para el grueso de los pensionados, desde mi concepto, esta sentencia ni suma ni resta. Bueno, no, pero de todas formas interesante.